Doctor Gustavo Morales Cobo, Superintendente Nacional de Salud, muchas gracias por estar acá en el 12º Congreso Nacional de ACESI. Es un gusto estar acá. En unos minutos vamos a estar conversando con todos los representantes de los hospitales públicos, de las Secretarías de Salud, con los invitados internacionales y muy contentos de compartir ideas con ustedes. Gracias. Estamos en el 12º Congreso Nacional de ACESI desde el Hotel Irotama de Santa Marta, adelantando un análisis, un estudio, una evaluación a todo el sistema de salud pública, teniendo en cuenta que ustedes saben que reunimos todos los hospitales públicos y las empresas sociales del Estado. Usted hizo un anuncio hoy en el diario El Tiempo bien importante sobre el tema de Caprecom. Habla de que sería como el último recurso llegar a la liquidación de Caprecom. Sin embargo, lo que vimos hace algunos días en la Comisión Séptima fue una situación bastante difícil desde el punto de vista financiero. ¿Cuál es su opinión, doctor Cobo? Pues mire, Caprecom es una entidad que cumple un papel social dentro del sistema de salud muy importante. El propio artículo que usted menciona hace referencia a ese papel social. En muchas partes del país es la única aseguradora y en todos los sistemas de salud razonablemente diseñados existe una entidad tipo Caprecom, que es reguladora del mercado, que llega donde el sector privado u otras entidades públicas no pueden llegar. Eso hay que hacer esfuerzos enormes por preservarlo. No quiere decir que haya que preservarlo bajo el cascarón jurídico que hoy en día conocemos como Caprecom, pero la idea de que exista ese tipo de entidad es esencial para el buen funcionamiento del sistema. Lo otro que dije ahí en el artículo que usted menciona es que no hay ninguna razón por la cual Caprecom no pueda ser la mejor entidad de su sector. Como lo vamos a ver aquí en este importante evento, no es cierta la teoría de que lo público no funciona. Aquí vamos a estar reunidos con gerentes de hospitales públicos que han dado muestras de que lo público sí funciona cuando hay honestidad y cuando hay buena gerencia. De modo que Caprecom puede ser lo que es, por ejemplo, ISA en el sector eléctrico, o Ecopetrol en el sector petrolero, o EPM en el sector de servicios públicos, o Positiva en el sector asegurador, empresas públicas bien manejadas. No hay ninguna razón para que no sea así, y eso pasa por el tema de gobierno corporativo. Y en el tema financiero, pues Caprecom tiene una ventaja, y es que su dueño es el Estado. Y como cumple una función social, con seguridad el alto gobierno encontrará fórmulas para garantizar que la misma Caprecom o una entidad equivalente pueda cumplir esa función social que mencionábamos. ¿No sería un mal ejemplo para el sector privado, para las EPS privadas, teniendo en cuenta que Caprecom no viene cumpliendo con el patrimonio mínimo y el margen de solvencia? Bueno, hay varias empresas que están en esa situación. El señor ministro ha definido la situación del sistema de salud como una situación de insolvencia financiera sistémica. No de crisis, porque los niveles de prestación se han mantenido en niveles adecuados en términos de comparación internacional, pero sí hay un problema financiero que nadie puede ocultar. Como el problema es sistémico, a mí como superintendente me toca abordar las soluciones de manera sistémica. Si la superintendencia aplica soluciones casuísticas, puede desbaratar por una aproximación muy circunscrita al caso concreto lo bueno que tiene el sistema. Entonces, a su pregunta específica de si se manda un mal ejemplo, pues no. Las EPS saben que tienen que cumplir esos requisitos de solvencia financiera. Nosotros hemos impuesto algunas medidas y lo que hacemos es que asociamos esa situación con el nivel de prestación. Y pues usted ya sabe que hemos liquidado unas EPS que no solo estaban incumpliendo lo financiero, sino también lo prestacional, pero hay otras donde el remedio hay que mirarlo atendiendo las circunstancias del caso concreto. Señor Superintendente, abordemos el tema de las cuentas. Las cuentas no están claras, llevamos varios años tratando de conciliar unas cuentas con las EPS y las IPS. Al sector público, al sistema público le deben más de 5 billones de pesos. Hablemos de la circular 030, en donde ustedes, obviamente, como autoridad evaluadora, auditora y rectora de la salud en Colombia, pues generó una disposición con el fin de que se sentaran a la mesa tanto los acreedores como los deudores, pero eso no se ha podido lograr. ¿Qué pasa con ese cumplimiento de la circular 030, señor superintendente? No, yo creo que en buena medida sí se ha podido lograr y nosotros estamos investigando
y haciendo requerimientos a las entidades territoriales que no han propiciado esos encuentros entre prestadores y aseguradoras para depurar y aclarar las cuentas. En buena medida, la circular 30 ha logrado su objetivo, que es tener mayor certeza sobre la cuantía de las acreencias. Sin embargo, el siguiente paso, y el Ministerio viene trabajando en eso, es propiciar sistemas de información en tiempo real para que no tengamos que hacer este ejercicio trimestral que no deja de ser engorroso. En resumen, yo creo que la circular 30 es un muy buen instrumento. Donde ha fallado, la superintendencia está actuando, porque eso es lo que nos encomendó la circular que hiciéramos, y vienen pasos subsiguientes. Ahora, un tema que se va a discutir aquí en este evento, que es muy importante, es la confiabilidad de los sistemas contables de las ESES. Yo creo que la mayoría de las ESES manejan bien su contabilidad, pero usted bien sabe que hay algunas que no están descargando adecuadamente los pagos, y eso tiene que ver con unos incentivos que hay en el régimen presupuestal que generan como la necesidad para algunos gerentes de no descargar los pagos para no tener problemas presupuestales en los periodos subsiguientes. Yo creo que hay avances, sin perjuicio de que corrijamos lo que hay que corregir. ¿No cree usted que los anuncios que hace el ministro de Salud en el sentido de decir que borrón y cuenta nueva, el ministro de Hacienda al indicar que van a haber unos créditos muy blandos para las empresas sociales del Estado, desestimula un poco a las EPS para que se sientan a cuadrar las cuentas un poco con el prestador? Pues mire, yo creo que... si a mí me van a perdonar las deudas, pues ¿para qué me siento? Sí, el alto gobierno está haciendo sus mejores esfuerzos para solucionar un problema que existe, que es el de las deudas. Pero por supuesto usted tiene razón, cada solución tiene que evaluarse a la luz de las consecuencias no deseadas. Entonces, de pronto, por solucionar un problema coyuntural se generan unos incentivos a futuro. Yo estoy seguro que el señor ministro de Salud y su equipo están evaluando eso con mucho cuidado, y por eso se han atrevido a formular algunas propuestas, pero han escuchado con atención las observaciones que se han hecho a esas propuestas. Y pues el ministro cree mucho en un reformismo dialéctico, donde se van haciendo los ajustes paso a paso y escuchando todas las opciones, y yo creo que allá vamos a llegar muy pronto. Regresando al tema del margen de solvencia y patrimonio mínimo, señor superintendente, ustedes han adelantado muchas investigaciones, muchas exploraciones, muchas indagaciones, han recopilado pruebas para establecer que entidades realmente no están cumpliendo con este importante requisito que le da obviamente la transparencia al sector máxima, que ellos están administrando recursos de los colombianos. Pero ¿hasta dónde llegan esas investigaciones y no se convierten en sanciones o en decisiones unilaterales del gobierno nacional para liquidar? Bueno, mire, su pregunta es muy importante porque me permite hacer varias precisiones. Permítame que me extienda un poco más de lo acostumbrado. Uno, para determinar si una empresa cumple con el margen de solvencia o no, no hay que hacer mayores investigaciones. Basta con mirar los estados financieros avalados por el revisor fiscal, y ahí ya se sabe si se cumple o no cumple el margen de solvencia. El problema es qué hacer con ese dato. Como le decía hace un minuto, en cada caso miramos cómo encaja ese dato con un panorama un poco más general en términos de prestación, en términos de quejas de los usuarios, etcétera, para tomar las decisiones con un poco más de información, disculpe. La cosa es que el menú de herramientas que le da la ley a la superintendencia es amplio, pero no hay una fórmula matemática de qué medida aplicar frente a cada situación. Por ejemplo, usted me dice, ¿por qué no sancionan a quienes incumplen el margen de solvencia? Si usted se pone a mirar, yo puedo sancionar a las entidades que no cumplen el margen de solvencia, y de hecho en ocasiones hemos impuesto esas sanciones, pero eso no soluciona el problema. Más bien, la otra opción es liquidarlas. En ocasiones lo hemos hecho, pero en ocasiones también la liquidación genera otros problemas que pueden ser evitables. Por ejemplo, quedan unas deudas insolutas con la red pública hospitalaria. En otras ocasiones hemos intervenido, en otras ocasiones hemos impuesto planes de mejoramiento. En algunos casos funcionan y en otros no, de la misma manera que en ocasiones las cirugías funcionan y en otras no. Nuestra tarea es afinar esos instrumentos para que estén más ajustados a cada caso concreto. Bueno, ¿cómo tiene proyectado el gobierno nacional la habilitación, el decreto de habilitación de esas EPS, que muchas de ellas están, como dice usted, o como podemos interpretarlo los colombianos, en el purgatorio, ni en el cielo ni en el infierno?
El decreto de habilitación financiera que usted menciona está a punto de expedirse. Establece un término de transición de 7 años. Eso me parece que es el adecuado equilibrio entre la necesidad urgente de hacer más sólidas a las EPS y la necesidad también de no imponer unas obligaciones súbitas que desestabilicen por completo el sistema. Yo creo que al cabo de esos 7 años y dentro de ese lapso muy pronto vamos a ver una depuración natural del sistema que yo creo que va a ser bienvenida. Mientras tanto, eso que usted llama el limbo me permite hacer una reflexión que tal vez se me quedó entre el tintero en la pregunta anterior, y es: creo que ha llegado el momento de evaluar si los indicadores financieros, tal como los prevén las normas, son los más pertinentes para evaluar la calidad en la prestación del servicio de una EPS. Me explico. Tenemos EPS que están realmente muy mal en términos de margen de solvencia, pero prestan un excelente servicio. No voy a mencionar nombres propios, pero por ejemplo, se me viene a la cabeza una en el Valle del Cauca del régimen contributivo. Y hay otras EPS, en cambio, que muestran unos balances extraordinariamente positivos y las quejas nos tienen inundados. De modo que el tema financiero es muy importante, pero repito, no es el único que debe mirarse, y por eso creo que hay que repensar un poco cómo articular lo financiero, lo prestacional, las quejas, el gobierno corporativo. Desde la posición que se encuentra usted, que desde luego representa al gobierno, pero digamos que un poco más a los colombianos desde el punto de vista de la auditoría, del ente rector del sector salud, ¿cómo interpreta usted que por un lado el Ministerio de Trabajo está sancionando los hospitales porque no tienen las plantas parciales, las personas no están dentro de la planta y tienen muchos contratistas con multas multimillonarias que serían prácticamente imposibles de pagar, y por otro lado pues no existen los recursos del mismo gobierno nacional o de las mismas cuentas de las EPS para poder financiar esas plantas? ¿Qué hacer? Es decir, entre el gobierno no se hablan. Bueno, yo creo que usted da la solución implícita en su pregunta. Hay que conversar las distintas agencias del gobierno, pero la reflexión general que le hago es: la formalización laboral siempre es mejor en el largo plazo. Claro que sí, pero si usted no tiene cómo pagarle a la gente, ¿cómo lo va a contratar? Entonces, la única reflexión, un delito. El tema escapa un poco a las competencias de dependencia, pero creo que todos estaríamos de acuerdo al menos en lo siguiente. Ojalá todos apuntemos a llegar allá. El cómo, bueno, eso es lo que tenemos que mirar con cuidado. Yo creo que ahí los regímenes de transición son importantes. Y pues estoy seguro que los ministros del respectivos liderarán el consenso al respecto, pero creo que todos, empezando por ACESI, debemos apoyar el objetivo final de la formalización laboral. Finalmente, señor superintendente, el año pasado fracasó la ley ordinaria, el proyecto de ley ordinaria, se hundió en la Cámara de Representantes, había un periodo electoral, realmente era muy complicada políticamente que saliera adelante, muchas protestas, y vemos que este año el Ministerio de Salud, el Gobierno Nacional, ha anunciado que no va a volver a presentar el proyecto, por lo menos hasta el momento, y que más bien, en palabras del mismo ministro, reformitas. ¿Cree usted que esas serían los dientes, las herramientas para poner operativa la ley estatutaria? Varias cosas sobre su pregunta. Una, yo no creo que se pueda hablar de fracaso. El debate... pues se hundió. No, ojo. El debate en el Congreso fue amplio, fue democrático, ocurrió en todo el país, hubo mesas de trabajo. El hecho de que el Congreso opine que en un momento dado es mejor no optar por el camino de la reforma legislativa no quiere decir que haya habido un fracaso. El Congreso, la Constitución le dice: decida si va a legislar sobre este tema o si no. El Congreso decidió que no iba a legislar sobre el tema. Lo que quiere en el fondo decir es que considera que la legislación actual es suficiente para lograr los objetivos que el propio legislador quiere. Pero hay leyes como la 1438 que aún no están reglamentadas en su totalidad. ¿No cree usted que eso explica en parte por qué no se aprobó una nueva ley? Quizás el Congreso, con algo de razón, concluyó que lo que hay que hacer es reglamentar la 1438 y las otras leyes que hay en el sistema. Me parece que no... Es cierto que se presentó un proyecto y este no fue aprobado, pero eso es una decisión, no es un fracaso. La decisión consistió en no aprobar un proyecto de ley. ¿Por qué?
entre otras razones. Pero no fue vencido, simplemente se vencieron los términos, se quedó como en el limbo. Esa es una forma en que el Congreso manifiesta su opinión, no sometiendo a debate los proyectos. Repito, yo lo que quiero es poner un signo de interrogación sobre la palabra fracaso. No, hubo un debate y después de un debate muy democrático de las comisiones séptimas, de las plenarias, se decidió que no era el momento de aprobar ese proyecto. ¿Cómo? Pues no sometiéndolo a votación. Yo lo que creo es que... Mire, yo voy a hacer aquí un paréntesis personal. Yo me dedicaba antes de ser superintendente a estudiar este tema de el papel de los congresos, el funcionamiento de las ramas legislativas. Y la verdad es que las leyes cumplen una función en la sociedad, pero hasta cierto punto. Y yo creo que mi jefe, el señor ministro de Salud, lo entiende mejor que nadie cuando dice podemos ir haciendo los ajustes. Y cuando usted escuche el balance que hizo el ministro con ocasión del fin del primer cuatrenio del presidente Santos, realmente el sistema de salud es hoy bastante mejor que hace 4 años. Por supuesto que hay problemas, pero las reformas que tienen que ver con movilidad, con portabilidad, con giro directo, con compra de cartera, con igualación del POS, con control de precios, son una reforma de fondo que no requirió ley de la República. Los instrumentos ya estaban en la ley, lo importante era hacerlos efectivos. Y usted bien lo dice, nos falta un tramo en materia de reglamentación de la 1438, pero ahí van avanzando. Ya está por salir, por ejemplo, el decreto que mencionábamos ahora de habilitación financiera, para no mencionar un tema que tampoco es de competencia de la Super, pero hay que mencionarlo en este mapa general, que es el tema de los biotecnológicos. Señor superintendente, muchas gracias por estar en el Congreso Nacional de ACESI en el 2014. Un gusto estar acá, ya tendremos tiempo de seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias.